que convulsiona, de pecado, de situaciones. Dios nos ha permitido tener este privilegio de poder compartir esta palabra con ustedes. Así que desde ya yo quiero comenzar a bendecir su vida de una manera especial. Tú que estás allí ya conectado, no te vayas del lugar, espera ahí, porque Dios te va a hablar en esta noche. Quizás tú que estás viviendo en una vida de desesperación, en una vida de ansiedad, prepárate porque Dios lo hace contigo. Dios va a comenzar a restaurar matrimonio, a restaurar familia, a restaurar relaciones de hijo y padre. Dios va a comenzar a hacer cosas grandes a través de esta palabra, de este tema que vamos a compartir. Y a propósito de este mes de noviembre, acá en nuestro país, República Dominicana, celebramos el mes de la familia, mes de la familia. Así que por eso quiero compartir este tema con ustedes para que sea de gran edificación para su vida. Quiero comenzar desde ya. Este es su ministerio, Sendero de Luz para las Naciones. Sendero de Luz para las Naciones es un ministerio dirigido por quien le habla, Carlos Morales, conjuntamente con mi amada esposa, que siempre está ahí en soporte técnico, aunque usted no la vea quizá aquí al frente, pero sí siempre la que me asiste, la que está ahí intercediendo conmigo en el ministerio. Es por eso que somos un equipo y una pareja donde Dios nos ha unido. Yo siempre he dicho que Dios no une coincidencia, Dios une propósito, propósito eterno. Así que si tú te sientes solo, si te sientes apartado, es porque Dios está esperando el momento exacto para traerte tu media naranja. Así que no te desesperes porque lo mejor está por venir. Así que quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Génesis. Para aquellos que llevan apunte, quiero compartir desde el libro de Génesis, su capítulo 2, iniciando desde el versículo 20 al 24. Quiero que compartamos esta palabra, aunque un poquito extendido el texto, pero quiero que la escuche con atención, que preste atención a esta palabra que desde el principio Dios le entregó al hombre, Dios le entregó a la mujer, Dios fue haciendo todo como con un esmero, con una dedicación que Dios hizo al hombre, a la mujer, para que todo saliera perfecto. Así que vamos a caminar a la luz de la palabra. ¿Cuál es el diseño? Conforme al diseño de Dios, cuál es el diseño divino que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio? Vamos a leer así, Génesis 2:20, en el nombre de Jesús. El hombre puso nombre a todo el ganado, a las aves de los cielos y a todos los animales del campo. Pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía, tomó de su costilla y cerró su carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Escuche muy bien, escuche muy bien. De la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y dice, y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nos donó uno solo, serán uno en el Señor. Amén. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por esta palabra. Aleluya, para que Él se esté glorificando, que sea una palabra que se esté glorificando de una manera especial en los oyentes, en aquellos que se están conectando desde ya por este medio. En el nombre de Jesús le bendecimos. Padre Santo, Dios eterno, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios amado. Gracias, Señor, porque ellas son vida, nuestra vida, ellas son eficaz
a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios amado, que sean de bendiciones para aquellos que la van a escuchar. Padre, que desde ahora usted venga estableciendo tu orden, Señor, en los matrimonios, en la familia, en la relación de padre e hijo, Señor amado. En el nombre poderoso de Yeshua, te pido que te glorifique de una manera especial, Señor, y que desde ya comience a establecer tu orden en la familia, Dios amado. En cada familia, cada esposo que va a escuchar, cada matrimonio, cada hijo que va a escuchar esta palabra, Señor, que ellos se puedan encaminar conforme al diseño que usted tiene para cada uno de nosotros, Dios amado. Son favores que te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como le dije desde el principio, el tema que tenemos para compartir en este momento es una familia conforme al diseño de Dios. Muchos de nosotros conocemos cuál es la definición o el concepto de lo que es la familia. Según el diccionario español de la Real Academia, dice que una familia es un grupo de personas unidas por lazos parentesco, sea por vía la sangre, matrimonio o adopción, que conviven y establecen un vínculo afectivo sólido. Esa es la familia. Es decir, que la familia es unido, es un vínculo efectivo, dice de sólido, es decir, fuerte, donde hay una familia unida. Vemos hoy en día que conocemos muchas personas que son familias unidas. Donde hay una familia unida, el enemigo no puede penetrar. Donde hay una familia unida conforme al diseño de Dios, es una familia indestructible, que por más que vengan los vientos no pueden detenerla. Y es por eso que tenemos que conocer qué es conforme al diseño de Dios, conforme a lo que Dios quiere, a los planes de Dios. Cuando hablamos de diseño, tenemos que hablar de plano, de planes. Lo que Dios desde el principio, desde Adán, desde el principio, desde Génesis, Dios quiso traer para el hombre, conformar una familia conforme a su voluntad, conforme al diseño original que Él creó desde el principio. Y es por eso que hoy tú te vas a encaminar al diseño. Tú vas a saber cuál es el diseño desde el principio que Dios estableció para el hombre, para que sean una familia. Y conocemos que la familia es la fuente, es el núcleo de toda sociedad. Para que una sociedad sea fuerte, para que una sociedad tenga estructura, se es necesario que hayan familias fuertes, que hayan familia, lazos sólidos, como dice el concepto, de una buena relación familiar, para que pueda haber un buen desenlace social. Hoy en día muchos conocemos la convulsión que está sucediendo en el mundo, de la situación que muchas veces los padres no respetan a los hijos no respetan a los padres. Hay una desobediencia total, una rebeldía. ¿Usted sabe por qué? Porque el enemigo se ha introducido a desbaratar los hogares, a romper con lo que es el matrimonio sagrado, la unión de un hombre y de una mujer que Dios estableció desde el principio. Lo primero es que el enemigo le ha querido vender a la humanidad. Es que usted puede elegir qué sexo usted quiere ser o qué sexo usted quiere coger. Entonces, están queriendo dañar el diseño original que Dios estableció desde el principio para el hombre. Y es por eso que yo te vengo hoy a establecer esta palabra, para que se comience a restaurar ese diseño conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el diseño original? ¿Qué fue lo que Dios estableció desde el principio? Dice que Dios creó un hombre, y producto de la necesidad, no fue el hombre que buscó a la mujer, sino que Dios, conociendo la necesidad que el hombre cargaba dentro, dijo: óyeme, este hombre está viendo que cada animal tiene su pareja, cada animal está acompañado, mas dice que en Adán no se halló ayuda idónea. Entonces el hombre estaba diciendo: wow, mira, los animales cada cual tiene su pareja, pero hay algo que Dios quería enseñarle al hombre, hay algo que Dios quería revelarle al hombre a través de que a cada animal le pusiera el nombre y que cada animal estuviera acompañado. Es donde Dios más adelante le iba a sacar a la mujer de la costilla del hombre.
Entonces, cuando Dios viene y le trae un profundo sueño, dice la palabra donde leímos, dice que Dios sacó de su costilla, de la costilla de Adán, dice que sacó una costilla y de ahí formó la mujer. De ahí formó ese ser maravilloso que nos da tanto amor, tanto cariño, tantas cosas que a veces pasamos, tantas situaciones que a veces subimos, bajamos, pero al final son un ser maravilloso. Es la corona de la creación que Dios nos entregó del principio. Por eso se llama ayuda idónea que Dios nos entregó. Entonces, desde el inicio de la humanidad, Dios estableció un diseño perfecto para la vida del hombre. Para que el hombre se mantuviera en comunión, en amor, en armonía, que pueda manejar todo lo que Dios puso a cargo del hombre como administrador de este mundo, de las cosas que Dios le había entregado desde el principio. Por eso es que en Génesis nos lleva al primer altar, donde Dios inició todo, donde Dios preparó una unión íntima y profunda entre dos seres creados, que es el hombre y la mujer. Hoy en día vemos cómo se promueve lamentablemente una agenda LGBT, donde muchas personas han rompido con el diseño divino del Eterno, han querido camuflajear, cambiar, venderle otra cosa a la humanidad. Entonces, eso es una deshonra totalmente que está creando la humanidad, porque se está rebelando en contra de su creador. Cuando usted dice que Dios lo formó un hombre y usted dice que usted es una mujer, usted está diciendo que Dios se equivocó con usted. Y Dios en ningún momento, si Dios lo formó un hombre masculino, es para que usted tuviera una identidad, para que usted tuviera una identidad propia y representara el reino de Dios como sacerdote. Entonces hoy en día el enemigo se ha levantado con un engaño total a la sociedad, vendiéndole a muchas que son mujeres que deben de estar bajo el cuidado de su esposo, mujeres que deben de estar conforme a la voluntad de Dios, conforme al diseño desde el principio. Vemos que se han revelado totalmente. Hoy estamos viviendo hoy en día una supuesta liberación femenina, que eso ha causado un daño garrafal, un daño total, como yo le llamo. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque es que eso ha traído disfunciones, ha traído diferencia entre los hogares, ha traído divisiones. No es que no sea que la mujer se supere, que la mujer trabaje, que la mujer tenga oportunidad. Lo que pasa es que cuando la sociedad quiere poner a la par, cuando Dios estableció un orden desde el principio, Dios estableció la cabeza del hogar, la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Y así Dios estableció al hombre como cabeza del hogar, como sacerdote. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el mundo donde vivimos hoy en día, la familia se va diluyendo. Es donde el matrimonio es atacado por el enemigo. El enemigo no ataca a iglesia. El enemigo lo que ataca es matrimonio. Porque cada matrimonio, cada pareja que se unió en un matrimonio, Dios lo unió con un propósito. Dios no unió coincidencia. Dios unió propósito en cada familia unida. Y con la familia en sí vienen los hijos que se unen a la familia. Pero quiero enfocarme en lo que es el hombre y la mujer como ser creado, como ser perfecto, para que así pudieran unirse y hacer una familia. Por eso es que desde el principio dice la palabra que Dios dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice que serán una sola carne, porque Dios diseñó el matrimonio como una unión santa, una unión completamente perfecta y conforme al propósito eterno que Dios tenía para la humanidad. Ya que el hombre entró en función desde el principio, Dios dijo, oye, yo tengo que crear un diseño perfecto para el hombre. Y sabiendo Dios, conociendo el corazón del hombre, fue que le proveyó a sí mismo una ayuda idónea, una mujer para que le acompañara en esta aventura llamada vida, en este caminar de por el mundo. Por eso es que dice en Génesis 2:20, dice, más para Adán no se halló ayuda idónea. Adán en su interior, en su muy adentro, él estaba triste, porque él decía, oye, todo el mundo está acompañado.
Por eso es que el hombre por naturaleza, aunque a veces entendemos que necesitamos ciertas cosas, pero lo que pasa es que queremos llenar vacío con cosas que no corresponden al lugar idóneo donde va cada cosa. Es por eso que ustedes ven que muchas veces nosotros queremos acabar con el propósito de Dios, que Dios ya formó desde el principio, y se nos levanta caos. Entonces, ese caos que se te levanta en tu casa, en tu matrimonio, con los hijos, es para Dios traer un orden. Porque donde hay un hogar en desorden, hay una vida de caos, hay una vida de ansiedad, hay una vida de desesperación. Es un hogar donde no habita la bendición de Dios. Porque dice que donde reina la paz y la armonía, allí habita la bendición de Dios. Allí habita la salvación del Eterno. Entonces, Dios permitió que Adán nombrara a los animales, pero observándolo en pareja. ¿Usted sabe para qué? Para mostrarle algo, que ninguno de esos animales era compatible con él. Ninguno de esos animales encajaban en lo que era la necesidad que Adán tenía. ¿Usted sabe por qué? Porque había una ayuda idónea. Había un ser maravilloso que Dios le iba a formar al hombre conforme a esa necesidad que tenía. Pero hoy en día el mundo quiere venderte otra cosa. Es muy lamentable que el enemigo está engañando a la persona. Y el primero que se engaña a sí mismo es el hombre. Porque aquel que niega su naturaleza, que niega su identidad, ya se está traicionando a sí mismo. Se está traicionando ya lo que es como sí. Entonces, lamentablemente, tú te constituyes en un ovni. Tú te constituyes en un objeto no identificado. ¿Usted sabe por qué? Porque perdiste tu identidad. Entonces, hoy en día el hombre principalmente está sufriendo una desvinculación de lo que es el matrimonio. Está sufriendo lo que es una inestabilidad emocional, producto que el hombre ha perdido lo que es la figura paterna, ha perdido lo que es el sacerdocio. Entonces, como hoy en día las mujeres en sí mismas se proveen, usted ve que las mujeres se preparan en una carrera, las mujeres crean ellas mismas su protección, crean un escenario de perfección que ella piensa que lo tiene todo. Entonces, el hombre en sí tiene una figura de carácter protector y proveedor, es lo que dice la palabra. Entonces, cuando el hombre no se encuentra que puede llenar ese vacío, esa necesidad que tiene que cumplir ese rol tan importante como sacerdote, entonces el hombre queda parado en un limbo y dice, óyeme, ¿cómo ahora yo manejo un escenario tan difícil donde la mujer ha entendido que puede resolver el rol del hombre y el rol de la mujer? No, la mujer no puede lamentablemente cumplir con este rol. Por eso es que tenemos una sociedad que convulsiona lamentablemente. Porque cuando uno de los dos, sea el papá o la mamá, que quiere ocupar el rol del padre o el rol de la madre, lamentablemente no puede ser así. Y por eso que hoy en día estamos viviendo unos hogares disfuncionales, hogares que no funcionan en el sentido que no hay un respeto. Ya se ha perdido el respeto al hombre, al sacerdote de la casa. Se ha perdido el respeto entre los hijos. Usted ve que hoy en día los hijos le hablan a la madre como que no es nada. Entonces, una de las promesas que Dios le hace a los hijos, le dice, hijo, obedecer a vuestro Padre terrenales, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces Dios está llamando a los hijos a honrar a su padre. No solamente con decirle si un papi, si un mami, no. Que usted le obedezca, que cuando usted ve que tengan una necesidad, que muchos de ellos son abandonados, cuando los hijos ven que ya están, los padres están muy mayores, lo abandonan, no lo sustentan, no le dan los alimentos. Y déjeme decirle que en el Código Civil Dominicano es una obligación que cada hijo se comprometa con los padres cuando ya están muy mayores de edad, que no se pueden sustentar. No es que si usted quiere sustentarlo, no es que si usted quiere comprarle los medicamentos, los alimentos necesarios, no. Es que el Código Civil obliga a los hijos
mantener a los padres mayores, a sustentarle. Aparte de que es un mandamiento de Dios, que Dios le dice a los hijos que honre a su padre, a su madre. También el Código Civil Dominicano, la ley, provee una figura jurídica para que el hombre como tal, el hijo, pueda cumplir este mandamiento. Cada ley, cada figura jurídica que cumple con lo que es el ordenamiento jurídico, doctrinales, jurisprudenciales, que nosotros vemos hoy en día como ley, como la Constitución, es para que encaminar el individuo, para que pueda manejarse en sociedad, para que haya una sociedad sana. Entonces, por eso es que la frase que dice ayuda idónea significa ayuda que corresponde. Es la ayuda que encaja en el lugar perfecto, que complementa, que completa esa necesidad que tú sientes. Entonces, si tú estás sintiendo un vacío que tú entiendes que tú lo puedes llenar con alcohol, que tú lo puedes llenar con drogas, que tú lo puedes llenar con ciertas cosas, tú estás poniendo cosas en lugares donde no corresponden. Por eso yo vengo a hablarte hoy sobre un diseño que vaya conforme a la voluntad de Dios. Hay un plano divino, eterno, que desde el principio, desde Adán, Dios formó para que el hombre se encaminara en ese plan perfecto que tiene para él. Solo Dios define nuestras necesidades reales. Él conoce nuestra carencia y provee conforme a su sabiduría, no conforme a nuestro instinto. La provisión de Dios es específica, exacta y perfecta. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos buscando dónde encajar. Nosotros no dejamos que el plan divino se revele a nuestra vida. Por eso es que vivimos una vida de ansiedad, vivimos una vida de vacío, una vida que a pesar de que muchas veces ganamos buen dinero, tenemos una vida económica estable, pero lamentablemente lo que son las emociones vivimos sangrando día tras día. Entonces, para tú poder conformarte, tú poder unificarte y traer armonía, traer paz a tu vida, traer una estabilidad emocional, tú necesitas tener una familia conforme al diseño de Dios. No es una familia como el hombre hoy en día te la quiere vender. Ah, no, que tú puedes juntarte con una persona de tu mismo sexo, que tú puedes agarrar a hacer cierta cosa. No, eso va en contra de la naturaleza de Dios. Dios maldice a aquellos que se echan con hombres como se echan con mujeres, o mujeres que se echan con mujeres como se echan con hombres, así como intimidan con un hombre. Entonces, lamentablemente, eso está acarreando maldición para el mundo. Eso está activando, como en los tiempos de Noé, dice que el hombre andaba de una forma tan depravada, que Dios tuvo que destruir, enviar un diluvio para destruir el mundo en agua. Pero déjame decirte que aunque para este mundo viene juicio, viene juicio conforme a la palabra de Dios, pero no espere que ese juicio llegue para que tú entiendas que tú tienes que alinearte a conforme al diseño que Dios tiene para tu vida. No espere que lleguen los juicios para que tú entiendas lo que está pasando con tu vida. Entonces, ¿estás tú buscando llenar tus vacíos con soluciones humanas? ¿Estás tú entendiendo que tus necesidades, que lo que tú tienes por el momento quizá es una necesidad de tener un buen vehículo, un buen traje, es una necesidad de tener una grande casa, una grande mansión? Todo eso es bueno. Todo eso dice la Biblia: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Ahora bien, hay que buscar el reino de Dios, y cuando se manifiesta el reino de Dios en tu vida, el reino de Dios trae orden. Trae orden. Por eso es que mucha gente, cuando viene a lo de Dios, chocan con el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios te va a chocar, así como chocó a muchos, chocó a Pedro, chocó con el carácter de Pedro, que Pedro entendía que él tenía el conocimiento de las cosas, que él podía manejar las cosas con ese carácter fuerte, predominante que él tenía. Pero cuando escuchó a Jesús,
cuando entró en el camino de Jesús, las cosas cambiaron. Entonces, nuestro Dios te va a traer la provisión correcta. Dios te va a traer lo que tú necesitas, pero Dios te lo va a traer en su tiempo. No en la forma que tú quieres, ni en el tiempo que tú quieras, porque Dios no anda improvisando. Dios provee con precisión eterna lo que tú necesitas. Entonces, si tú estás esperando allí, no te desesperes. Comienza a alinearte, comienza a organizar tu vida, a decir, óyeme, yo necesito preparar que mi hogar sea una fortaleza. Porque lo primero que Dios le entregó al hombre fue la paz, el amor y la armonía, para que puedan ser no dos, sino uno solo. Dice, se unirá el hombre o la mujer a su marido y serán una sola carne. Entonces, Dios crea según su propósito perfecto. Es decir, que cada cosa, quizá en el engranaje que tú tienes, en el rompecabezas que tú tienes, según tus planes, ninguna de las piezas que tú tienes en tu mano encaja. Pero déjame decirte que mi Dios es experto encajando cada pieza en su lugar. Así que no te desesperes, porque Dios está esperando el momento exacto que tú lo dejes trabajar, que tú no te resistas a lo que Él quiere hacer con tu vida. Entonces, dice la palabra de Dios en Génesis 2, donde leímos, que entonces Jehová Dios hizo caer un profundo sueño. Porque hay muchas veces que Dios tiene que traer sueños sobre nuestra vida. Dios tiene que meternos en un celat donde solamente nosotros podamos depender de Él. Porque mientras estamos despiertos, mientras que podemos tener una dependencia de nosotros mismos, no vamos a dejar que lo de Dios funcione en nosotros. Por eso es que Dios tuvo que traer profundo sueño en Adán. ¿Usted sabe para qué? Para que a Adán luego se le fuera revelado lo que él tenía para Adán, lo que Dios tenía para Adán. Entonces, Dios dice que se llevó la costilla de Adán y de allá para acá le trajo una mujer. Dios sacó esa necesidad que tenía el hombre dentro y la formó mujer. Por eso es que hoy en día muchos de nosotros no podemos vivir sin un ser maravilloso llamado mujer, el cual es la estrella de la creación, ese ser maravilloso que Dios nos ha regalado. Bendigo a mi amada esposa por esa bendición tan grande que Dios nos dio de permitirme estar a su lado, aunque a veces no somos perfectos, porque quizá hoy usted me ve hoy predicando, hablando de la palabra de Dios, pero para llegar al hombre de Dios que yo soy hoy, fueron muchos los martillazos que Dios tuvo que darme. Fueron muchos los caos, las situaciones que Dios tuvo que levantar en mi matrimonio, en mi vida, en todo, para Dios poder formar mi carácter y para Dios poder formar este hombre que yo soy hoy. Que por su misericordia estoy aquí. Es como yo le decía a un colega hoy, a un amigo, decía, óyeme, si tú ves algo bueno en mí, es porque Dios lo ha puesto. Porque en mí no había nada bueno. Porque hay una naturaleza caída en el hombre que dice que las cosas que tú quieras hacer, lamentablemente el corazón del hombre va desviado hacia el mal. Va encaminado hacia el mal. Y dice la palabra que nosotros bebemos la iniquidad como el agua. Todos los días nosotros le fallamos a Dios. Hay 20,000 formas de usted fallarle a Dios. Pero qué bueno que nosotros siempre tratamos de humillarnos, de abrazarnos a su misericordia. Por eso que dice la palabra de Dios, venid confiadamente al trono de la gracia, el cual Dios Jesús tendrá misericordia de nosotros. Entonces, la creación de la mujer no fue un accidente, sino un acto divino, intencional y delicado. Ese ser maravilloso que Dios nos regaló llamado mujer, tenemos que valorarlo, apreciarlo, amarlo. Como dice la palabra, Dios nos manda amar a vuestras mujeres, amar a vuestra esposa. Y a vuestras mujeres nos manda a obedecer, a respetar a los esposos.
¿Por qué? Oye, en toda la palabra usted se busca y eso es lo único que Dios le pide a la mujer. Le dice, mujer, respeta a tu esposo. Y le dice, marido, amad a vuestras esposas. ¿Usted sabe por qué? Porque es que el enemigo siempre va a atacar lo que es la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho desde el principio, el enemigo siempre va a tratar de atacarlo. Por eso que hoy en día, lamentablemente, yo que soy abogado, veo muchísimo divorcio en los tribunales. Y yo, wow, Dios mío. Y es muy lamentable que la tasa de divorcio que hoy en día manejamos está muy por encima los divorcios, que muchos de ellos son cristianos, porque son hogares disfuncionales. Son hogares donde lamentablemente no han podido ponerse de acuerdo. Porque es que el hombre ha permitido de cierta forma que le se ha quitado el rol de sacerdote. Y la mujer que vive atentando contra ese rol que Dios fue que le entregó al hombre. No fue el hombre que decidió ser cabeza. Esto no es cuestión de machismo, de ser imperativo, de imperar sobre la mujer, de imponerse sobre la mujer, sino que Dios creó un plan, un orden divino conforme a su voluntad. Entonces, Dios obra donde nosotros no podemos intervenir. Es decir, que hay cosas que nosotros no manejamos. Por eso es que la mujer no es un resultado del deseo humano, sino del diseño divino de Dios. Mujer, tú que me estás escuchando, tú eres un ser divino, un plan divino que Dios te cogió desde la creación del mundo para que tú seas la corona de esta creación. No dejes que el enemigo te robe ese plan perfecto que Dios creó para ti, mujer. Ese diseño maravilloso que Dios creó para ti, para que tú fueras la corona de la creación, para que tú encaminaras al hombre al propósito divino que Dios tiene para el hombre. Entonces, los mejores regalos de Dios llegan cuando dejamos de depender de nuestra fuerza y descansamos en sus obras. Ahí es que llega los mejores regalos, porque es que hay cosas que usted se pone a analizar y en la lógica humana, óigame, no le dan. Humanamente usted se pone a analizar y dice, no, pero es que esto no por ningún lugar. Por más que lo sumo, lo resto, lo multiplico, esta lógica humana no me da. Porque es que donde tú quieres entrar, analizar, hacer algo, ahí entra mi Dios. Donde tú entiendes que ya se acabaron las posibilidades de hoy en día muchos matrimonios que están viviendo en los hogares, pero están viviendo con indiferencia, están viviendo bajo un techo, en la misma casa, pero están divididos, están divorciados de mente y de corazón, aunque están unidos en papel, matrimonio, pero lamentablemente están divorciados de ideales, de pensamiento, de unidad, porque Dios no te llamó a que ustedes sean dos. Dios no te llamó a que tú creas divisiones en los hogares. Dios te llamó a ser uno, a unificar como Dios desde el principio quiso para el hombre, un diseño perfecto. El único que trae divisiones, que de un principio le dijo al hombre, que porque Dios ha dicho que no haga esto, que no coma del árbol. Entonces el enemigo siempre se va a inventar una para dividir tu hogar. No permita que por una discusión, por no ponerte de acuerdo, por no ceder en una opinión, tu hogar, tu matrimonio se divida. Entonces, tiene que ser sabia, porque la palabra de Dios dice a la mujer, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Es decir, que Dios le dio la virtud a la mujer de edificar. El hombre no edifica. Lamentablemente a la mujer le dio ese rol de poder edificar, de poder manejar las emociones. Cuando una mujer es una buena esposa, una buena madre, óigame, el hogar funciona perfectamente. Porque es que las emociones del hombre son un poco imperativas. El hombre rápidamente cede, es impulsivo, pero la mujer no.
La mujer tiene una capacidad inmensa que Dios le dio para analizar las cosas, para tomar decisiones. Hoy en día ustedes ven que las mujeres incluso se están preparando muchas veces mejor que los hombres, porque Dios le dio una habilidad increíble a la mujer para manejar los escenarios. Pero recuerden, para manejar ciertos escenarios, no para manipular al hombre, no para llevar al hombre a una desesperación del fracaso, sino para que tú puedas ser una ayuda idónea conforme al diseño de Dios. Y recuerden, estamos hablando de lo que es una familia conforme al diseño de Dios. Cuando el hombre descansa, Dios trabaja. Cuando el hombre trabaja, no siempre deja espacio a Dios. Cuando nosotros tratamos de manejar las cosas, muchas veces no le dejamos espacio que Dios trabaje en nuestra vida, que trabaje en nuestra familia. Hay veces que no nos tenemos que defender. Tenemos que poner nuestra familia en la mano de Dios. Tenemos que poner nuestras esposas en la mano de Dios. Tienes que poner tu esposo en la mano de Dios. Porque en la mano de Dios es que las cosas funcionan. En la mano de Dios es que las cosas, Dios le da forma conforme a su propósito y a su voluntad. No fue Adán quien fue a buscar una mujer. Dios la presentó. Dice que el primer matrimonio oficialmente fue establecido por Dios. Porque dice que Dios le creó a la mujer y se la trajo. Le presentó, mira, esta es mujer, porque ha sido sacada del varón, ha sido tomada. Esto es hermoso, porque es donde Dios unifica a la familia. Por eso que yo te digo, Dios no quiere una familia dividida. Dios no quiere una familia disfuncional. Dios no quiere una familia como hoy en día, que la permiten en muchos países, de que donde hay dos hombres unidos, de que un hogar. Óigame, eso es abominable delante de la presencia de Dios. Eso es abominación totalmente. Por eso Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Porque dice la palabra que Sodoma y Gomorra llegó un momento a unos niveles que agarraban a los hombres, la violaban. Habían hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y eso llegó a una depravación tal que Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre, porque la depravación de la homosexualidad había llegado ante los ojos de Dios. Y hoy en día vemos como la gente anda en la calle y hacen esto como que nada es nada. Se unen incluso en matrimonio, hombre con hombre y mujer con mujer. Y la sociedad hoy se lo aplaude, se lo celebra. Y estamos creando un monstruo a la sociedad, que luego ese monstruo nos va a sacar cuenta. Ese monstruo nos va a cobrar la cuenta más adelante, porque estamos destruyendo con ese mal accionar nuestra sociedad. Estamos dañando nuestra sociedad, y por eso que decimos, wow, ¿por qué hoy en día vivimos tanta violencia? Vivimos tanta rebeldía en los hogares. Vivimos con tanta situación en los hogares. Es que nosotros mismos estamos creando ese monstruo que hoy o mañana es el mismo monstruo que nos va a destruir. Entonces, la frase la trajo al hombre. Habla de un acto solemne. Óigame, para que usted escuche esto. Dios trajo a la mujer como un acto solemne, semejante a un padre llevando a su hija al altar. Dios le trajo a la mujer, al hombre, como cuando una hija se va a casar. Usted ve que el padre la lleva vestida de novia, toda bella, la lleva al altar para entregar al esposo. Asimismo, Dios se tomó de la delicadeza de formar la mujer, agarrar a la mujer y dice entregársela al hombre. Aleluya. Esto es un acto hermoso de parte de Dios. Esto demuestra que el matrimonio es una institución divina, no humana. La voluntad de Dios, la formalidad de Dios es que el hombre y la mujer sean uno, que se unan en matrimonio, se multipliquen, hagan una familia, pero que vivan en paz, en armonía. Que aprendan a ceder cuando entienden que uno tiene la razón, que el otro no tiene la razón. No. En el matrimonio, usted tiene que aprender a ceder para ganar.
Vuelvo y le digo, nosotros no vivimos un matrimonio perfecto. Ahora, nosotros le servimos a un Dios que hace la cosa perfecta. Que aunque nosotros somos imperfectos, pero cuando le ponemos la cosa en la mano de Dios, entonces Él la hace perfecta. Ese hombre que quizás tú entiendes que no tiene solución, en la mano de Dios tiene solución. Esa mujer que tú entiendes que te falta el respeto, que se ha declarado en rebeldía, que no obedece, que no hace nada, que crea indiferencia en el hogar, aleluya, Dios puede hacerla perfecta, Dios puede unificar, traer armonía y paz como Él quiere para la vida de ustedes. Entonces, lo que Dios trae a tu vida tiene propósito y bendición. Dios no va a traer una coincidencia, Dios no va a traerte algo al azar, sino cada cosa, cada engranaje, cada pieza que Dios mueve, la mueve con un propósito. ¿Tú sabes para qué? Para bendecir tu vida, para que tú vivas en paz y en armonía. Dice, no corra detrás de lo que Él no está entregando. Tú no tienes que correr detrás de cosas que Dios no te ha dicho. Tú estás buscando algo para que encaje conforme a lo que tú quieras, pero no conforme al diseño que Dios tiene para tu vida. Tú que estás desesperada, desesperado, que tú quieres, estás buscando tu media naranja y estás buscando a alguien que encaje conforme a lo que tú quieres, pero tú tienes que buscar algo que encaje conforme al propósito de Dios, porque Dios no une coincidencia, Dios une propósito. Entonces, como un artesano que crea una obra maestra y le entrega con orgullo, Dios presenta su creación perfecta, la mujer, con orgullo. Dios le dijo al hombre, mira, he aquí tu mujer, tu varona, he aquí la que tu ayuda idónea, esa necesidad que tú tenías adentro, mira, te la hice carne. He aquí esa necesidad va a cumplir con los parámetros, con lo que tú necesitas. Y ustedes no serán dos, sino que serán una sola carne. Así que yo te invito en este momento a que sea uno, que sea una con tu esposo, con tu esposa, para que Dios siga bendiciendo tu casa. Agradece a Dios por lo que Él pone en tu camino, no por lo que tú tratas de forzar. Porque muchas veces queremos forzar la tecla. Decimos, no, porque ya yo tengo tantos años, ya yo estoy cansado de esperar, yo voy a forzar lo que Dios dijo. Todos conocemos la historia, cómo Dios le prometió una promesa a un hijo a Abraham. Y dice la palabra que ya a Abraham era de edad avanzada. Adán tenía la edad casi de 86 años, porque usted sabe que en estos tiempos es prácticamente imposible, conforme a la lógica humana, que un hombre ya de esa edad pueda engendrar, o una mujer de la edad que tenía ya Sara, que se aproximaba casi a los 90 años, pudiera tener un hijo. Entonces dice la palabra que Sara, visto que ella entendía que ya no podía cumplir el propósito, la promesa que Dios le había entregado a Abraham, ella quiso forzar el plan de Dios y le dijo, mira, Abraham, yo te voy a entregar a mi sierva Agar para que tú tengas ese hijo, porque ya ni siquiera la costumbre, como se le llama, ni siquiera el periodo que la mujer le llega, a Sara ya le llegaba. Entonces ella entendía que conforme a la lógica humana, ella estaba seca. Entonces Sara trató de forzar un propósito que Dios tenía para la vida de ella y de Abraham. Y todos conocemos que hasta el día de hoy todavía se está peleando por ese error garrafal que cometió Sara. Y luego que Sara le da a su criada Agar a Abraham, entonces le reclama. Cuando ve que entonces que su criada Agar queda embarazada, le dice entonces que sus afrentas, que todo lo que Samuel le estaba haciendo, entonces que cayera sobre Abraham. Vemos que cuando el hombre pierde su identidad como hombre, entonces se desconecta del propósito divino. Tu hombre nunca permita que tu propósito, tu sacerdocio sea cedido. Tú tienes que mantenerte conectado al propósito de Dios
para que tu hogar sea un hogar bendecido. Porque la bendición verdadera no se persigue, sino que Dios la entrega. Sara quería perseguir la bendición que Dios había prometido, pero Sara quería traerla de una forma incorrecta. Sara quería forzar, porque en ningún momento Dios le había dicho a Abraham o a Sara que la descendencia iba a venir de Agar. Dios le había dicho de Sara, tu mujer, iba a venir la descendencia de Abraham. Y aún así, aún este gran inconveniente que hubo, aún así Dios como quiera cumplió su propósito, porque Dios es fiel a su palabra y a su promesa. El matrimonio une a dos seres distintos para reflejar la plenitud de la unidad diseñada por Dios. Es decir, que el matrimonio no son dos gentes perfectas que se van a unir en matrimonio. Son dos personas que tienen muchas veces ideales diferentes, tienen educación diferente, tienen crianza diferente. Son personas que tienen dos mundos diferentes. Ahora, esos dos mundos tienen que unirlo, unificarlo, armonizarlo. Y dice la palabra, ser uno, para poder unificar el diseño, la plenitud que Dios quiere para el hombre y para la mujer. Por eso que Dios le dice a Adán, ese hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces le está diciendo, esa mujer fue parte de mí o es parte de mí. Es decir, que no van a ser dos, sino van a ser una. Adán reconoce la profunda conexión entre él y la mujer. Hay una conexión, hay algo que es como un imán que te jala. Cuando tú encuentras tu media naranja, que tú ves esa mujer, ese hombre, que quizás que para muchos no es perfecto, quizás para muchos es una persona que tiene debilidades, persona quizás que no es muy aparente, pero cuando llega ese amor, cuando llega ese diseño para tu vida, tú lo ves perfecto. Porque Dios te pone unos ojos de amor, Dios crea una armonía, una paz, que tú sientes que ese encaja conforme a la voluntad de Dios, ese encaja conforme a la necesidad, diseño que Dios tiene para tu vida. Entonces, el matrimonio no se basa en superioridad, sino en compañerismo y unidad de propósito. Esto no es tal de que tú te sientas superior, que el hombre se sienta superior a la mujer, ni la mujer se sienta superior al hombre. Hoy en día, como le dije al principio, el hombre ha perdido su propósito, en el sentido de que muchas veces la mujer tiene un salario más elevado que el hombre. Muchas veces la mujer tiene una posición en la sociedad más elevada que el hombre. Entonces el hombre entra en un trauma, en una carencia de identidad, porque entiende, porque la mujer tiene quizá una posición, un salario más elevado, quizá él entiende que tiene que ceder su sacerdocio. Es ahí donde entra la plenitud de Dios. Porque independientemente tú tengas un salario mayor que tu esposo, tú tengas una posición mayor que tu esposo, tú tienes que entender que hay un propósito eterno, hay un diseño divino de Dios que tú no puedes irrumpir. Por más que tú tengas más capacidad, que tú entiendas que tengas más capacidad que tu esposo, tú no puedes tratar de ir por encima de él. Porque es que en Dios hay un orden. Y cuando tú rompes ese orden, por más finanzas, por más dinero, por más economía que tenga, ustedes van a dañar con el propósito de Dios. Y por eso es que hoy en día vemos tanto divorcio, tanta indiferencia, tanta situación. ¿Por qué? Porque es que la mujer, desde que entiende que tiene una posición más elevada que el hombre, entonces quiere poner el hombre por debajo. Entonces no quiere cumplir con el rol que ya fue establecido para cada cual en el hogar. Entonces, independientemente de la posición que tú tengas o el salario por encima del hombre que tú estás ganando, tú tienes que entender que Dios tiene un plan perfecto para usted. Entonces, somos distintos para ser complementarios
no para ser contrario. Es decir, que muchas veces tu esposa va a tener un criterio diferente al tuyo. ¿Tú sabes para qué? Para que ella sea tu complemento. No es para que sean indiferentes uno del otro, sino para que ese carácter, esa actitud, esa parte distinta, maravillosa que Dios hizo en cada uno, en ese ser, puedan unificarlo y crear ideas juntas. No es para que sean contrarios, para que crean indiferencia, sino para que sean uno en el Señor, que es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el matrimonio no es una construcción cultural, sino una realidad espiritual. Mire, hermano, el matrimonio es más espiritual que lo que usted cree. Por eso es que Dios desde el principio dice que Dios unió al hombre y a la mujer. Ese ha sido el anhelo, por eso dije conforme, porque ahí hay un anhelo de parte de Dios que el hombre y la mujer vivan como uno solo, que el hombre y la mujer vivan en paz, en armonía, para que todo lo que Dios desde el principio diseñó tenga cumplimiento. Dice que un arquitecto no permite que otros modifiquen los planos originales. Así también Dios no negocia su diseño. Por más que tú quieras tratar de modificar los planos de Dios, al final son los planes de Dios que se cumplen. Porque dice la palabra que muchos son los planes del hombre, pero los planes de Dios son los que prevalecen. Yo nunca me imaginé que al día de hoy yo iba a estar aquí compartiendo esta palabra con ustedes, ni que quizás yo iba hoy poder sustentar, mantener una familia maravillosa que Dios me ha regalado, de hermosos hijos, de una mujer virtuosa, de una mujer conforme al corazón de Dios, de una mujer que yo como esposo vivo expresando dulzura, los hijos viven diciéndole lo hermosa, la atencionada que es la madre, todo eso. Entonces, son cosas, el matrimonio es un regalo de Dios, la mujer es un regalo de Dios. Ahora, pero para que esa mujer funcione como el regalo de Dios, tú tienes que tratarla con amor, con delicadeza, tú tienes que conversar con ella. Dice la palabra, tú tienes que tratarla como un vaso más frágil. Tú no puedes ser áspero con ella, tú no puedes ser grosero, porque muchas veces tú pasas el día entero insultándola, diciéndole muchas cosas. Entonces en la noche tú quieres traer paz. Tú quieres que entonces en la noche la cosa funcione como tú quieres. No, tú tienes que comenzar a sembrar desde temprano. El agricultor, cuando quiere que la semilla sea fructífera, que traiga buenos frutos, comienza a preparar la tierra. Comienza a abonar la tierra, echarle agua, echarle abono y siembra la semilla, está pendiente que no entre en la malaña, y hay muchas cosas que acondicionan el lugar. Entonces, así mismo la pareja, así mismo es la relación. Tú tienes que tratar de vivir en un hogar de paz, de armonía, de comprensión, de poder sobrellevarse los unos a los otros. Porque es que tenemos ideales diferentes, tenemos pensamientos diferentes. Tú nunca vas a poder encajar en el pensamiento de tu pareja. Tú nunca vas a poder armonizar ideas quizá contrarias que pueda tener tu pareja. Ahora bien, Dios nos ha dado el don de poder conversar, de poder comunicarnos, de poder sentarnos y ponernos de acuerdo. Por eso en uno de los mensajes que hemos compartido, yo tengo un mensaje que se llama el poder del acuerdo. Hay un poder maravilloso cuando el hombre y la mujer logran ponerse de acuerdo. Mira, hermano, el infierno tiembla. Créame que cuando un hombre y una mujer se ponen de acuerdo, los demonios tiemblan, el infierno tiembla, el mundo de la tiniebla tiembla. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando un hombre y una mujer se armoniza conforme al diseño de Dios, a la voluntad de Dios, mire, todo en la vida, en el hogar, va a caminar en paz, en armonía, en bendición. Entonces, defiende con amor, con convicción,
integridad el plan de Dios para el matrimonio. Tú tienes que defender tu matrimonio, tu hogar, tu casa, como el tesoro más apreciado que Dios te ha regalado. Mira, el matrimonio es un regalo de Dios. Es algo maravilloso. Ustedes quizás que están ahí, que quizás no se han casado todavía, o han tenido ciertas frustraciones, quizás con alguna persona, pero yo te digo que comienza a sanar primero, porque muchas veces venimos al matrimonio con heridas del pasado. Entonces, cuando queremos comparar nuestra pareja, cuando queremos comparar nuestro matrimonio, entonces traemos un daño, venimos sangrando desde la relación anterior quizás que tuvimos. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es que comenzar a sanar. Tú no puedes entrar en una relación hasta que tú no sanas. Tú no puedes comenzar a querer sanar a otro cuando tú estás enfermo. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es comenzar a sanar, para que tú puedas tener un matrimonio de bendición, un matrimonio próspero, un matrimonio donde los hijos puedan ver el ejemplo de papá y de mamá. Tú tienes que comenzar a sanar. Y si hay alguna herida y ya están en el matrimonio, tienen que pedirse perdón. Tienen que pedirle al Señor que intervenga su matrimonio, que intervenga su hogar, que Dios tome el dominio y control de tu matrimonio, de todo lo tuyo, para que tu hogar pueda prosperar y pueda avanzar conforme al plan de Dios. Entonces, cuando Dios define, nadie tiene derecho a redefinir. Es decir, que cada cosa Dios la va a definir conforme a su voluntad. Cuando Dios establece un orden en la cosa, nadie va a tener que venir a redefinir, a dañar. No deje que el enemigo tome carta en las decisiones de tu hogar. Tú tienes que luchar por tu matrimonio, por tu relación. Tienes que cultivar la relación matrimonial. Debe de cultivarse con amor, respeto y entrega mutua. Esto no es cuestión de uno, esto es cuestión de dos. En el matrimonio, en la unión de pareja, es cuestión de dos. Debe de haber una entrega de ambas partes. Esto no funciona, no, que si el hombre ama a la mujer y la mujer no lo ama, entonces hay una incompatibilidad de carácter, como le llamamos nosotros los abogados, a esa relación. Entonces, donde hay incompatibilidad no puede haber armonía. Entonces, yo te pido en esta noche que comience a buscar la armonía con tu pareja, que comience a cultivar el amor, el respeto y la entrega mutua. Debe haber una entrega en la pareja para que el matrimonio pueda funcionar y pueda ser conforme a lo que Dios quiere para su vida. Cuando las raíces se unen, ninguna tormenta las derriba. Es decir, que cuando un árbol echa profundidad, echa raíces, ninguna tormenta, por más fuerte que sea, puede tumbar ese árbol. Entonces, así mismo es el matrimonio. El matrimonio tú tienes que unirte, unificarte, entregarte al matrimonio. Porque esto no es cuestión de que yo voy a entregar lo que yo entienda. No, no, no. El matrimonio tú tienes que entregarte y luchar por él. Porque se entiende que si tú llegaste al matrimonio con tu pareja, es porque hay amor o hubo amor, y desde el principio esa persona te enamoraste, te ilusionaste, viste cosas hermosas en ella, algo bonito viste en ella que te enamoró. Entonces, en esa crisis matrimonial, en esa situación tan difícil, piensa en esos momentos bellos, lo que te enamoró de esa persona. Porque quizá hoy en día tú ves tu pareja de una forma diferente. Quizá tu pareja al principio era una modelo, era perfecta, pero luego que vienen los hijos, viene la crisis matrimonial, vienen las situaciones, comienza a desfallecer, a traer crisis, a traer dejadez, desamor en la pareja. Pero tú tienes que pensar en ese momentico, aleluya,
que te enamoró, esa persona, ¿qué fue lo que te enamoró de esa persona? ¿Qué fue lo que llamó tu atención para que tú decidieras llevar al altar? Para que tú decidieras unir tu vida a la vida de esa persona. Entonces yo te sugiero, en el amor de Jesús, que luche por tu matrimonio. Traten de unificarse, de ser uno. Porque el matrimonio es un pacto que exige decisión, separación y unidad permanente. El matrimonio no es cualquier cosa. El matrimonio